Real Madrid derrotó al Barcelona en el Clásico y hoy lo vamos a analizar en la pizarra táctica. Antes de iniciar, ya lo saben, los invito a que se suscriban a mi canal, este nuevo proyecto personal que estoy comenzando. Dejen su like, suscríbanse, activen las notificaciones, que eso me ayuda mucho. También compártanlo y coméntenme sus sensaciones. Pero ahora, sin más que mencionar previamente, vamos ya a la pizarra para analizar este Clásico que ganó el Real Madrid 2-1. Primero las alineaciones. El equipo de Xabi Alonso salió con Thibaut Courtois en la portería, Federico Valverde como lateral derecho. Al final se disiparon las dudas, no estuvo ni Dani Carvajal ni Trent Alexander-Arnold, se mantuvo al Charrúa, que la verdad lo hizo bien, venía mostrando regularidad en esa zona del campo, así que decidió no moverle el técnico español. Eder Militao en la central, que para mí fue uno de los tres mejores del partido, incluso podría decir que el mejor, ahora explicaré por qué, haciendo pareja con Dinhausen en la central del Real Madrid, Álvaro Carreras como lateral izquierdo, que tendría la misión de contener a Lamine Yamal. Por derecha, Jude Bellingham, al menos en inicio, que ya también comentaremos cómo es que esto cambió, pero en principio el inglés estuvo en el sector derecho. Camavinga y Tchouaméni en un doble pivote. La titularidad del ex del Rennes fue una quizá de las sorpresas, ¿no? En el 11, no tanto sorpresa porque es algo que también estaba dentro de la baraja de posibilidades, pero ahí estuvo el bueno de Eduardo Camavinga. Por izquierda, Vinicius Junior, Arda Güler teóricamente como un media punta, con Kylian Mbappé como centro delantero, mientras que el Barça de Hansi Flick, con las bajas que ya sabíamos que tenía, Rafinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo, salió con el siguiente 11. Szczęsny en el arco, que también fue una de las figuras, no solamente por el penalti que le detuvo Mbappé en la segunda parte, en general estuvo colosal, realmente, si no me equivoco fueron 9 atajadas las que completó el polaco, es una auténtica locura. En la central, Cubarsí junto con Eric García, que al final el ex del Girona fue el acompañante de Cubarsí, no inició Ronald Araujo, que estaba también esa duda por supuesto. En la derecha, Jules Koundé, en la izquierda, Alejandro Balde, acá no hay ninguna novedad. Doble pivote para Pedri y Frenkie de Jong, por izquierda Rashford, por derecha Lamine Yamal, como media punta Fermín y en punta Ferran Torres. Flick no tenía demasiado margen de maniobra por todas las lesiones que ya comentábamos, así que este era seguramente el mejor 11 que podía presentar el Barça. Se hablaba también de la posibilidad de que fuera titular Marc Casado, con Frenkie en la media punta y Fermín en la izquierda, pero desde luego hubiera sido algo más sorpresivo. Esto precisamente era lo más esperable. ¿Qué fue lo que ocurrió en el partido? Bueno, vamos a explicar primero cómo atacaba el Barcelona y cómo defendía el Real Madrid, que por ahí pasa la gran clave del compromiso. El Barça que atacaba, bueno, aquí tenemos a los centrales, tanto Eric como Cubarsí, un par de zagueros muy buenos para sacar la pelota. Balde, como siempre, creando la amplitud en la izquierda, por lo que Rashford se metía un poco más, digamos, a esta zona del campo, más, digamos, por zona intermedia. Pedri muy cerca de la base, también para sacar la pelota, cercano a los centrales, por supuesto, gestionando la posesión. Frenkie de Jong como el medio centro más posicional, pero muy activo, ¿no? Para lo mismo ofrecerle esas ayudas a los zagueros, pisar distintas zonas del campo para dar a pausa y controlar. Fermín, que digamos se recargaba más en el sector de la derecha, ya que Rashford venía hacia adentro en la izquierda, Lamine creando la amplitud en la derecha, y también muchas veces Jules Koundé se quedaba más bajo, desde luego no como Balde, que se proyecta constantemente, sino que Koundé se quedaba más bajo en salida de balón. Así que en líneas generales esto es lo que hacía el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid inició defendiendo con Bellingham como volante por derecha. Bueno, acá tenemos la línea de 4 con Valverde, Militao, Hausen, Álvaro, Carreras. Vamos a emparejarlos, ¿no? Carreras con Lamine Yamal. Luego acá podemos poner a Bellingham, Valverde, que estaba en esta zona, Militao, Hausen, por supuesto, Ferran vamos a ponerlo entre ambos. Luego arriba, quienes iban constantemente a presionar, bueno, estaba Kylian Mbappé, aunque el Madrid era más bien un bloque medio, yo diría. Es verdad que sí tenía lapsos en los que iba a presionar más arriba, pero en general fue un bloque medio inicialmente. Estaba acá Arda Güler presionando o defendiendo más arriba, con Camavinga y Tchouaméni en el doble pivote. Vinicius estaba como defendiendo como volante por izquierda. Así es como estaba el Real Madrid en un inicio, como lo vemos acá. Así lo podemos dibujar, es lo más preciso. Así que eso es lo que hacía el Real Madrid en fase defensiva al arranque del partido. Podemos decir un 4-4-2, realmente sin sorpresas en el dibujo de Xabi Alonso, pero los perfiles, los roles que tuvieron sí que cambiaron, sobre todo por esto que comentaba. Bellingham volante por derecha, Camavinga junto con Tchouaméni en un doble pivote. Así estaba el Real Madrid, así comenzó el partido, pero la sensación que daba es que, bueno, por ejemplo, cuando Mbappé se quedaba acá y a presionar un poco más a los centrales, pues realmente el Madrid lo que buscaba, también como se podía presupuestar, buscaba emparejar a los centrocampistas del Barça con, sobre todo, Arda Güler, Camavinga y Tchouaméni, es decir, los centrocampistas, así que podía ocurrir esto, ¿no? Que Camavinga estuviera con Pedri
Pedri, Güler con De Jong, Tchouaméni con Fermín López, así quedaban, ¿no? Es lo que ocurría en repetidas ocasiones, pero también muchas veces Güler iba un poco más arriba, Tchouaméni saltaba por Frenkie De Jong, y entonces lo que estaba pasando es que Fermín en un par de jugadas se apreció que quedaba más libre, más suelto entre líneas, y ahí también hay que mencionar que el Barça no supo aprovechar esto, porque sí fueron, al menos yo aprecié un par de acciones en las que Fermín podía recibir solo para acelerar el ataque, para generar peligro, pero el Barça no lo aprovechaba. Sí tuvo situaciones de peligro Fermín, marcó el gol en la primera parte, también tuvo un par de conducciones progresivas, pero fuera de eso yo creo que el Barça pudo haber explotado mucho más esto. Por lo tanto, Hausen lo veíamos saltar por Fermín, pero tanto Militao como Hausen, si veían a Fermín solo, como que dudaban si ir o no ir por Fermín para no descuidar o conceder esta zona, ¿no? Para generar esos espacios que el Barça pudiera atacar, así que eran un poco más cautelosos, por así decirlo. Hausen fue el que se animaba a ir un poco más por Fermín, que estaba jugando sobre todo en el sector derecho, por eso saltaba el central del Bournemouth, pero ajustó el Real Madrid puntualmente al minuto 18 y dejó de defender como lo estábamos dibujando. Lo que hizo fue lo siguiente: Camavinga pasó a la banda derecha a defender como un volante para ayudar a Federico Valverde en ese sector del campo. Bellingham se sumó a la media punta y Arda Güler pasó a defender más cercano a Aurélien Tchouaméni, así que cambió, digamos, la posición de tres futbolistas, tanto de Bellingham como de Arda Güler y de Eduardo Camavinga. Y cuando el Madrid comenzó a defender de esta forma, se notó mejor realmente. La acción del gol es distinta, porque es cuando Pedri roba un balón en campo contrario y ahí Rashford conecta con Fermín, pero en líneas generales el Barça tampoco generó demasiadas ocasiones, ¿no? Por eso podemos darle mérito a la estructura defensiva del Real Madrid, que a ver, el equipo de Xabi Alonso tampoco me pareció brillante, no diría que fue un Madrid brillante, pero que sí supo cómo hacerle daño al Barça, sobre todo atacando al espacio, activando los desmarques de ruptura de Kylian Mbappé, y la repetición de esfuerzos en fase defensiva, el orden en líneas generales me pareció muy acertado, destacando la labor de Eder Militao, como lo decía, en la central, que se devoró directamente a Ferran Torres en esos duelos, no solamente en los cuerpeos. Cuando Ferran intervenía de espalda lo hacía incómodo porque Militao no le permitía involucrarse en el juego realmente. Cuando intentaba ir al espacio Ferran, Militao cortaba. Es que yo creo que en el corte, en los duelos, en todo el brasileño estuvo imperial, así que para mí de los mejores futbolistas del partido, junto con Aurélien Tchouaméni, por lo siguiente: ya en la segunda parte de Madrid, en la primera fue sobre todo un bloque medio, pero en la parte complementaria, cuando se hundió más el equipo de Xabi Alonso, ya un Madrid en bloque bajo o medio bajo, si así se le quiere ver, con Güler, Tchouaméni, Camavinga, lo mismo que habíamos comentado, con esta estructura: Ferran, Rashford, Valde atacando prácticamente como un extremo, Lamine frente a Carreras, que le costó mucho trabajo ese duelo a Lamine Yamal, que no tuvo un buen partido, como ya se ha hablado mucho en las redes sociales, se ha vuelto un tema muy mediático el que Lamine no marcó diferencias en el Santiago Bernabéu, pero cuando el Barça estaba en ataque posicional y el Madrid más replegado, acá Aurélien Tchouaméni me pareció brillante defendiendo la frontal, portando por suelo, por elevación. Fue monstruoso el partido del francés. Yo diría que los MVPs del partido: Tchouaméni, Eder Militao, incluso Szczęsny tendríamos que ponerlo por esas 9 atajadas. Así que esto hacía el Madrid en un bloque bajo, ya en un repliegue en la segunda parte, que ahí se notó a un Barça bastante espeso, muy carente de ideas al llevar la iniciativa, falto de chispa, y por diversas razones. La primera de ellas, desde luego, porque su mejor jugador no estaba en su mejor versión. Hablamos de Lamine Yamal, que no fue diferencial ni en el regate, ni en el golpeo, y tampoco en el pase, que son los rubros en los que Lamine suele ser muy influyente. Ahí no pudimos verlo. Luego también hay que mencionar que en punta, ha sido totalmente anulado Ferran. Rashford no es Rafinha en el sentido de que mezcla apoyo con ruptura, y para esta clase de partidos la presencia del brasileño es capital para el Fútbol Club Barcelona. Pedri, más allá de que se fue expulsado, que eso es un tema aparte, para mí jugó bien, igual que siempre, quizá un poco más neutralizado, un poco más desactivado por la falta de espacios y quizá esa carencia de movilidad en el ataque del Barça, así que no podemos poco aplaudir ni reprocharle nada a Pedri. Sí, por esas razones el Barça no estuvo bien. Hay que mencionar desde luego que sigue presionando, no tan bien como la temporada pasada el Barça. Yo noto muchas veces cuando va a la presión, llega tarde o el poseedor está más libre para asociarse, que eso la campaña anterior el Barça lo impedía en la mayoría de las ocasiones. Es verdad, es muy complicado porque implica un desgaste físico enorme, ir todo el tiempo a una presión muy intensa, a contrapresionar, a buscar recuperar tras pérdida, pero el Barça realmente lo hacía muy bien, sobre todo a partir de esa línea tan adelantada que, bueno, acá lo podemos ver en la pizarra, pero el Barça sigue sin hacerlo bien. Cuando le corren al espacio es muy complicado, que lo mismo, ¿no? Mbappé puede atacar este espacio entre los centrales o ir a hacer este movimiento, ¿no? Un poco trazando la diagonal. De hecho, en el gol Bellingham lo activa muy
muy bien cuando Mbappé hace este movimiento entre central y lateral. Vinicius en la izquierda también generó mucha atención en la segunda anotación de Bellingham. Él es quien desborda, ganándole a Koundé, así que Vini de buen partido. Así que en líneas generales estas fueron las claves de un clásico que a mí me pareció poco lúcido, sobre todo el Barcelona, pero el Real Madrid, reitero, no me pareció brillante ni muy superior, sí superior, pero no muy superior. Y acá la reflexión final que hago antes de terminar el video es que el Barça yo creo que va a mejorar, honestamente. Creo que se puede confiar en que Hansi Flick va a corregir esos errores, tanto en la presión como en la defensa a campo abierto y en transición defensiva, y también en que los ataques posicionales retomen la calidad habitual, sobre todo cuando recupere a activos importantes, sobre todo el tema de Rafinha que ya hemos platicado, a Robert Lewandowski, una buena versión de Dani Olmo, porque Fermín está muy bien y está marcando muchos goles, pero Dani Olmo es un jugador que suma mucho en posesión, para aparecer entre líneas, para tener muchísima movilidad e incluso para aparecer en el área, así que también se necesita una buena versión de Dani Olmo. Esos tres atacantes le pueden dar un plus al Barça, que ya en la segunda parte, cuando Flick buscaba algo diferente, revolucionar el partido, prácticamente no tenía opciones. Entró Rooney Bargi en la derecha y fue que Lamine pasó a carriles interiores, pero era un banquillo muy corto, así que nada, para mí esas fueron las claves del clásico que ganó el Real Madrid 2-1 en el Santiago Bernabéu. Pero ustedes coméntenme si están de acuerdo, si están preocupados en clave Barcelona, si son entusiastas con el Real Madrid, déjenme en los comentarios. También no olviden darle like, suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Bye bye.